Cuando decimos gratitud o gracias, estamos hablando de algo que nos une a todos, ¿no? Y nos iguala. ¿Qué ocurre dentro de nosotros cuando agradecemos algo a alguien? ¿Qué ocurre en el otro? Agradeciendo reconocemos que el otro nos ha hecho un bien, sobre todo cuando nos ha dado algo que necesitamos para vivir, algo que lleva nuestra vida hacia adelante. Y también cuando añade algo a nuestra vida, algo que la embellece y la hace más fácil. Especialmente cuando por encima de lo necesario añade algo espiritual, que nos une conjuntamente a algo más grande. Con la gratitud reconocemos al otro por lo que nos da y también por lo que eso significa para nosotros. Nuestro agradecimiento adquiere particular belleza y profundidad cuando al agradecer miramos más allá del otro. Más allá de él, miramos sobre todo aquella fuerza que tanto a nosotros como a él y a todo lo que hacemos nos pone y mantiene en movimiento. Entonces nuestro agradecimiento nos une no solo a él, sino también a algo más grande que nos enriquece todavía más. A veces, nuestro agradecimiento le quita algo al otro. Por ejemplo, cuando le agradecemos algo excesivamente. En ese momento nos interponemos entre él y las fuerzas que nos sostienen. Este agradecimiento más bien separa, más que unir. Nos hace menos humanos. El agradecimiento que es más hermoso es la alegría por el otro y por lo que mutuamente nos regalamos. Este agradecimiento se manifiesta en el resplandor de nuestras caras cuando tomamos y damos. Este resplandor une de una manera especial, puesto que en él reconocemos al mismo tiempo lo nuestro. Por eso hay algo muy bonito que dice Bert Hellinger, que es lo mejor que le podemos desear al otro, decir al otro es te deseo lo mejor. Eso es el famoso bendecir, ¿no? Que tan de moda está, que muchos quizás bendicen a otros y no saben ni lo que están diciendo. Entonces es bueno darnos cuenta qué estamos haciendo cuando bendecimos, que viene de buen decir o bien decir. Lo mejor que puedo hacer hacia el otro es desearle lo mejor. Por más que yo considere que aquel otro es mi peor enemigo. Porque si yo lo maldigo, me estoy maldiciendo a mí mismo, ¿no? Porque solo hay uno, somos todos el mismo. Hay que, digamos, entender muy bien lo que es un milagro. Porque hoy en día, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una concepción de que milagro es que me pase algo, ¿no?, extraordinario, algo súper, algo que yo deseo que me pase, ¿no?, como una curación física, algo, no sé, una situación económica mía mejore, ¿no? O sea, algo que estaba mal, yo ahora quiero que se convierta en bueno, ¿no? Tenemos ese concepto, ¿no? Pero siempre hay que ir más al fondo y no quedarme solo en la superficie. Y el milagro realmente tiene que ver con algo muy profundo, ¿no? Un cambio de percepción que tiene que ver con lo interno, no como percibo con los ojos. No que si yo veo una vaca, ahora de repente veo un elefante y digo cambió mi percepción, porque eso se refiere a la percepción visual, que es lo que veo con los ojos. Estamos hablando a una percepción interna. Entonces, bueno, acá primero, ahí en el prólogo de este libro, ¿no?, empieza hablando de su experiencia con Morna Simeona, que, bueno, se la consideraba, ¿no?, una sacerdotisa en Hawái, ¿no?, que curaba con palabras. Y Morna lo que quería hacer, ¿no?, era que los seres humanos se liberaran del comportamiento inconsciente, limpiando profundamente estas memorias que dijimos que tenemos todos a nivel inconsciente. Era valiente Morna y quería enseñar esto a la gente, a liberarse de sus propias limitaciones, a cortar cuerdas. Ella a las cuerdas le llama Aka, K de kilo, Aka, que dice que son cuerdas que nosotros fuimos creando a lo largo de los años. Y
también lo que Morna enseñó es a alinear nuestra familia interior, ¿no? Es muy importante recordar, ¿no?, que lo externo siempre es reflejo de lo interno. Si yo no estoy alineado internamente, es muy difícil que mi experiencia ahí, que yo le llamo externa, o realidad externa, o como quieran llamarle, esté en orden. Yo primero me tengo que ordenar internamente. Ordenarme quiere decir, que ahora les voy a explicar lo que explicó Morna, es que todo esté en su lugar, ¿no? Cuando internamente en mí tengo ordenada mi familia interna, entonces afuera todo va a funcionar bien. O sea, voy a ver milagros, voy a experimentar milagros más que ver milagros, ¿no? Entonces, la familia interior para Morna estaba conformada por el Aumakua, que significa bañarse o nadar, el Makua, que es el padre, que vendría a ser como en la religión cristiana lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo, el Uane, la madre, que es la mente consciente, la madre es la mente consciente, y el Unihipili, que es la mente subconsciente. ¿Ven? Tenemos la madre, el padre, el niño, ¿no? Y el Aumakua, que vendría a ser el espíritu más grande, que es donde yo me baño, ¿no? Entonces, ella decía, ¿no?, que Morna había conocido, tenía un amigo llamado Eric Smith, que se crió en la isla esta de Hawái, y que bueno, este señor, ¿no?, Eric, había conocido a Morna, y bueno, hace como una descripción de cosas que vivió con ella. Cuando iba a estudiar con Morna Simeona, experimentaba, era que ella les hacía hacer esta limpieza Aka, ¿no?, de las cuerdas Aka, o cortar las cuerdas Aka también se puede decir, a medida que nosotros nos dábamos cuenta de que estábamos apegados a personas, lugares y cosas. El proceso que hacían, el trabajo consistía en que tenían que escribir listas, ¿no?, hacer listas en un papel de personas, nombres de personas, cualquier persona con la que hubiéramos tenido una relación y que esa persona hubiera tenido un efecto en nosotros, ¿no? Esta podría ser una interesante actividad a hacer, ¿no? Hacer una lista con las personas con las cuales hemos tenido algún tipo de relación. Otra lista también de situaciones en las que nos habían hecho daño, por ejemplo, experiencias humillantes que pudiéramos recordar. Y también otra lista en donde tenía que anotar todo el remordimiento, el reproche y la culpabilidad que sintieran a nivel inconsciente. O sea, todo aquello por lo cual uno siente remordimiento, lo cual uno se reprocha o por lo cual uno se siente culpable, ¿no? O sea, eran varias listas de las personas con las que me relacioné, las situaciones en las cuales se nos hizo daño, las experiencias humillantes que pudimos tener, y otra donde notábamos los remordimientos, los reproches, todo eso por lo cual nos sentimos culpables. Dice que cuando escribió esas listas, esta persona llamada Eric, ¿no?, se dio cuenta de la importancia que tiene proteger nuestra propia energía. En este caso, habla, ¿no?, específicamente de relaciones de pareja, ¿no?, en las cuales, bueno, obviamente en una relación de pareja tenemos relaciones sexuales, ¿no? Y él dice, ¿no?, que mantener relaciones sexuales con alguien es la forma más rápida de captar no solo la energía de nuestra pareja, sino también la energía de cualquier persona con la que haya mantenido contactos sexuales. Podemos captar la energía de cientos de personas mientras mantenemos relaciones con otra persona. Es la experiencia de este Eric. Entonces, cuenta acá, ¿no?, una anécdota de Morna, que dice que Morna amaba o admiraba a la
al actor Tom Selleck, que era una estrella de la serie de televisión Magnum, que se filmó en Hawái, y Morna siempre estaba limpiando a Tom Selleck, dice. Lo conocí en Hawái un año antes y no pude evitar pensar que era muy afortunado por tener a alguien como Morna purificándolo constantemente. Cuando Tom Selleck dejó el estrellato, conformándose con una vida mucho más tranquila, no pude evitar pensar en si la plegaria Ho'oponopono había tenido alguna influencia sobre él. Morna compartió con nosotros que actores y celebridades, estrellas famosas, ¿no?, corren un especial peligro desde el punto de vista de la energía debido a todas las proyecciones dirigidas hacia ellos, ¿no? Dice que esto genera en esas personas, ¿no?, que son famosas y hacen todo esto, pueden tener millones de cuerdas sacas debido a toda la atención, las proyecciones, tanto negativas como positivas, que los fans hacen disminuir la fuerza vital de esa persona, ¿no?, y el poder personal, y la capacidad para poder estar limpios. Entonces, dice que para él fue muy intenso oír eso, y empezó a preguntarse si no era esa la razón por la que, por ejemplo, Marilyn Monroe, ¿no?, haya tenido una vida tan dura, ¿no? Bueno, la cuestión es que él, después de todo este trabajo que hizo ahí con Morna Simeona, empezó a tener un cambio y empezó a tomar conciencia y a asumir más responsabilidad sobre su propia vida.